La grabación. Okay. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, ok. Sí, licenciado. ¿Se recuerdan en qué diapositiva nos quedamos? ¿Se recuerdan dónde nos quedamos? Creo que fue en la ecuación patrimonial. Ok, terminamos de explicar la ecuación patrimonial. Sí, pasando las fórmulas, si no recuerdo mal. Acá. Ok. Bueno, vamos a iniciar entonces. ¿Alguna duda hasta el momento de los temas que hemos desarrollado? Hemos comprendido qué es activo, pasivo, patrimonio. Hemos entendido el tema de la ecuación patrimonial. Disculpe, yo tenía duda de cuál es el capital, la fórmula. Es la fórmula número 3, es la de determinación del patrimonio. Patrimonio es lo mismo que decir capital, solo que el nombre correcto es patrimonio. Ay, gracias, sí, que tenía esa duda, pero Sí. eso ya En contabilidad, ustedes se van a dar cuenta, o no sé si alguno trabaja en algún área contable, en una área financiera, o tiene relación con esas áreas, o los que son contadores sabrán que vamos a encontrarnos nombres muy variados. Yo puedo decir capital, capital autorizado, patrimonio, entre otros, para referirme al patrimonio. ¿Sí? Entonces, no hay que casarnos, digamos, con un solo nombre de alguna cuenta o de algún elemento, sino que, como siempre les digo, no nos mecanicemos, sino que interpretemos y veamos el contexto en el que estamos trabajando, en el que nos estamos desenvolviendo para poder darle el nombre adecuado. ¿Sí? Y por eso a veces varía mucho la contabilidad de una empresa con otra, aunque sean del mismo rubro o se dediquen a lo mismo. ¿Sí? Por los criterios, ¿verdad? Ok. ¿Dudas? ¿Estamos bien? Recuerden que el miércoles nos toca evaluación, ¿verdad? Entonces, necesito certeza de que hayamos comprendido los conceptos que hemos desarrollado hasta el momento. Ok. Bueno, vamos a continuar. Este tema es muy importante porque aquí ya nos empezamos a adentrar al mundo contable como tal. Entonces, para los que se acaban de agregar, muy buenas tardes o buenas noches, un gusto saludarles. Entonces, vamos a continuar con el tema de la cuenta contable. ¿Sí? Entonces, nosotros ya conocemos entonces los tres elementos fundamentales de la ecuación patrimonial, ¿correcto? Que son activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? ¿Van conmigo? Pero acá surge una pregunta muy importante después de conocer esos elementos. ¿Sí? ¿Y cuál es esa pregunta? La pregunta es, ¿cómo controla una empresa cada uno de esos bienes, derechos y obligaciones que posee o que adquiere? ¿Me explico? Y la respuesta es mediante las cuentas contables. ¿Sí? Entonces nos preguntamos, ¿qué es una cuenta contable? Perfecto. Entonces, si vamos a definir qué es una cuenta contable, la definición técnica es que una cuenta contable es el registro ordenado y sistemático donde se controlan los aumentos, disminuciones y el saldo de un elemento específico del patrimonio de una empresa. Esa es, digamos, como la definición más técnica. En otras palabras, cada recurso, obligación o inversión tiene su propia cuenta para poder registrar todos los movimientos que ocurren durante las operaciones del negocio. ¿Van conmigo acá?
Por ejemplo, ¿sí? ¿Alguien había activado su micro? ¿No? Ok. Por ejemplo, vean el archivo. ¿Pueden observar el archivo que está en la presentación? ¿Sí? Observemos esta ilustración, ¿sí? Imaginemos que este archivador representa el sistema contable de una empresa. ¿Ok? ¿Van conmigo acá? Ahora, pongámonos en esa situación. Este archivador es el sistema contable de una empresa. ¿Ok? Entonces, cada gaveta. Déjenme poner aquí el puntero. Ok. Cada gaveta del archivador le corresponde una cuenta diferente. Por ejemplo, una gaveta para caja, una para bancos, una para clientes, una para inventarios, una para proveedores, puede haber una para acreedores, para documentos por cobrar, documentos por pagar. ¿Me explico? Entonces, cada una de esas gavetas almacena únicamente información relacionada con ese elemento. ¿Sí? Ahora les pregunto, ¿sí? Ya que nosotros tenemos el dibujo mental de que en la gaveta de caja voy a registrar todo lo relacionado con el efectivo de la empresa, ¿sí? Todo lo que tiene que ver en efectivo, todo lo que maneje efectivo tiene relación con caja. En la gaveta de bancos, todas las transacciones bancarias, transferencias, cheques, notas de débito, notas de crédito, cartas al banco, etcétera, en la gaveta de bancos. En la gaveta de clientes, yo voy a poner una carpeta de los clientes que me deben, a quienes les di crédito, cuánto tiempo de crédito tienen, etcétera. Todo lo relacionado con los clientes, qué les vendí, qué me pagaron de los clientes, etcétera. Inventarios, voy a tener ahí todo detallado de mis productos que tengo en existencia, que debo empezar a comprar ya en un tiempo determinado, que ya vendí, que salió de la bodega, que no, que está en transporte hacia su destino, o tengo mercadería pendiente de que me traigan, etc. Inventarios. Proveedores, yo le debo a algún proveedor por concepto de mercadería, qué tipo de mercadería, a qué proveedor, cuánto le debo, cuánto aboné. ¿Me explico? ¿Van conmigo acá? Ahora, les hago una pregunta. Porque cada cuenta tiene su propia gaveta donde vamos a archivar o donde vamos a registrar cosas relacionadas con ese elemento. Ahora les pregunto, ¿por qué creen ustedes que no sería conveniente registrar todas las operaciones en una sola cuenta? Me gustaría escuchar sus opiniones. ¿Por qué creen ustedes que se separa? ¿Sí? ¿Alguien había activado? Un control. Ok, un mejor control. Gracias, Minor. ¿Alguien más? Para encontrar más rápido algún documento que buscamos. Ok. ¿Alguien más? Para organizarse mejor. Perfecto. ¿Alguien más había activado? Para tener un orden en cada cuenta. Ok. ¿Una respuesta más? ¿Un aporte más? Licenciado, yo creo ¿Sí? que la misma definición de qué es una cuenta contable, creo que ahí está la clave, ¿verdad? Porque dice que es un registro ordenado de cada cuenta. Pienso yo que ahí está bien acertada esa parte, ¿verdad? Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Exactamente. Y prácticamente sería imposible saber cuánto dinero hay en la caja si todo lo registramos en una sola cuenta. Sí, porque ahí no solo estaría registrado el efectivo, estaría lo de los bancos, estaría lo de los clientes, lo de los proveedores, lo del inventario. ¿Sí? No sabríamos a ciencia cierta cuánto nos deben los clientes o cuánto le debemos a los proveedores, por ejemplo. ¿Me explico? Entonces, por eso la contabilidad organiza toda la información mediante cuentas individuales. ¿Sí? Y por eso, como contadores o como gente relacionada al área financiera o en cualquier área relacionada al área de contabilidad o finanzas, tenemos que ser muy ordenados con todos los procesos donde se maneje algo económico. No solo lo económico, lo administrativo también, y siempre tener nuestra documentación de respaldo, porque cada transacción debe de ir respaldada por un documento. ¿Sí?
Entonces, veamos estos ejemplos, ¿sí? Como les decía, la cuenta de caja registra todo el dinero en efectivo que posee la empresa. La cuenta de bancos registra el dinero depositado en las cuentas o en las diferentes cuentas de la institución de diferentes bancos. En la cuenta de clientes, ahí vamos a registrar las cantidades que otras personas o empresas nos deben por las ventas que nosotros realizamos al crédito. En los inventarios, la cuenta de inventarios va a registrar las mercaderías que tenemos disponibles para la venta o los materiales que utilizamos en nuestra actividad económica para fabricar lo que vendemos, por ejemplo, si somos una fábrica. En la cuenta de proveedores, por ejemplo, ahí se registran las obligaciones que la empresa tiene con quienes nos suministran bienes o servicios al crédito, por concepto de mercaderías. ¿Sí? Entonces, ahora quiero que pensemos o que nos pongamos en los pies de un negocio. ¿Sí? Supongamos en una tienda de barrio. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué otras cuentas creen ustedes que necesitaría, además de las que aparecen en la diapositiva? ¿Sí? Una tienda de barrio, por ejemplo. Una tienda que se quiera formalizar, que quiera llevar su orden. Aparte de estas cuentas, ¿qué otra cuenta consideran ustedes que se podría, que podría aplicar una tienda? ¿No? Quizás mobiliario y equipo. Ok. Mobiliario y equipo, ¿qué más? Tal vez si quisieran repartir, ya entraría vehículos, me imagino. Ok, digamos que puede ser una moto o una bicicleta, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Alguna otra cuenta? Equipo de cómputo, Equipo de cómputo, digamos que si emite facturas, si se quiere formalizar, tiene que emitir facturas, tiene que tener un equipo de cómputo, ya sea una computadora de escritorio, una laptop, una tablet, ¿ya? También, ¿sí? disculpe. También para estos negocios también puede ser lo de la patente de Una comercio. patente de comercio, correcto. Solo que esa no sería una cuenta como tal, sino que ya sería un proceso administrativo. Es un trámite que se debe de cumplir. Proveedores, Lick. Proveedores, claro, porque le tenemos que comprar el producto a alguien, ¿verdad? Y quizá alguien nos lo venda al crédito para poder nosotros generar y después ir pagando poco a poco, ¿verdad? Por ejemplo, también están los préstamos bancarios. Digamos que yo para poner mi tienda fui al banco a solicitar un préstamo. ¿Me explico? Hay algo algo muy importante que nadie ha mencionado, por ejemplo, ventas. ¿En dónde registramos las ventas? En las ventas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, servicios básicos, agua, luz, teléfono, energía eléctrica, ¿ya? Entonces, son elementos o cuentas que un negocio, no solo una tienda de barrio, va a necesitar. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Ahora, Una preguntita, Lick, disculpe. Claro, dígame. Hay una cuenta que me ha generado duda. Le soy sincero, como ya tengo ratos de no estudiar, ¿verdad? ¿Mm? Más sin embargo, hay una cuenta que no me casa ahí. Se llama deudores. Ajá. ¿Qué definición tiene esa cuenta? Deudores son todos aquellos que nos deben a nosotros por cualquier concepto que no sea mercaderías. Es algo como una cuenta por pagar, no, por cobrar, no comercial. O sea que no es del giro de nuestro negocio. Por ejemplo, si yo vendo repuestos para vehículos, entonces si usted es mi deudor, no me debe por algún repuesto. ¿Me explico? Me debe porque yo le presté dinero, ¿sí? O porque yo le vendí otro elemento que no es mi giro de negocio. Por ejemplo, yo vendo repuestos, pero le vendí un carro. ¿Ya? Usted me debe ese carro, pero yo no me dedico a vender carros. ¿Me explico?
Ya. Dentro de eso, pues, por ejemplo, digamos Lo- que alguien hace un préstamo personal, entra dentro de esa cuenta. sí, un empleado le dice al jefe, mire, présteme 5,000 quetzales. Entonces la empresa no se dedica a dar préstamos, no somos un banco, somos una venta de repuestos. ¿Sí? Pero la junta directiva lo aprobó, entonces él es un deudor. ¿Me Ahí explico? estamos. Gracias ahí por el dato. ¿Sí? ¿Estamos claros los demás? ¿Sí? ¿Hay alguno que no, Disculpe, sí? deudores son los que nos deben a nosotros. Correcto. Y acreedores Y, es lo contrario. y acreedores son a los que nosotros debemos por mercadería que no es de nuestro negocio, o sea, la mercadería que nosotros vendemos, No, esos son los proveedores. los Los, proveedores. exacto. Al igual que deudores, los acreedores son lo que nosotros le debemos a ellos por cualquier otra cosa que no sea mercaderías. Si yo le debo a alguien por mercaderías, es mi proveedor. Por ejemplo, que yo le deba a Toyota porque me vendió unos filtros de aceite al crédito. Él es mi proveedor. Ya, porque yo me dedico a vender repuestos, todo lo relacionado a la reparación de vehículos. ¿Sí? Ahora, si yo, por ejemplo, bueno, digamos que a un socio, en vez de que él aporte capital, se le dijo mejor háganos un préstamo, hágale un préstamo a la empresa. ¿Sí? Él va a ser un acreedor, porque él, como tal, no se dedica a dar préstamos. Pero nosotros no fuimos a una institución bancaria a pedir un préstamo, ¿sí? Y no estamos comprándole producto para nosotros revenderlo, sino que es otra cosa totalmente. Entonces, él es un acreedor porque nosotros le debemos por un concepto que no es mercadería. ¿Me explico? Por ejemplo, yo compro un carro, ¿sí? Yo no me dedico a la venta de carros. Sin embargo, debo el carro a la agencia. Entonces, la agencia de carros es mi acreedor. ¿Me explico? ¿Dudas? ¿Nos quedó claro o todavía no? ¿Sí? Sí, solo otra pregunta ahí que me generó ahí. Mire, por ejemplo, así como en el caso que usted dice que compró un carro, dentro de una definición de una cuenta diaria, por ejemplo, usted compró el carro, eh, pero si no define que se firmaron cierto crédito o algo, sí va como a un acreedor, pero si se firma algo, ya cambia la cuenta. Claro, porque hay un documento. Sería un documento por pagar, no comercial. ¿Sí? Porque no es del giro del negocio. Ya. O sea, me va a servir para el negocio, pero no es mercadería que yo voy a vender. ¿Ya? Por ejemplo, firmamos un pagaré, ¿verdad? Entonces, ese pagaré se vence en un plazo de 2 años y yo la cantidad de ¿qué cuesta un carro? 100,000 quetzales, un camión, por ejemplo, se lo voy a pagar en 5 años o en 4 años, en cuotas mensuales de X valor. Entonces, la agencia de carros, yo le debo, pero hay un documento de por medio, ¿sí? Entonces, es un documento de crédito, es un documento tipificado de tipo legal, legalizado. Entonces, ya no es mi acreedor, sino que se vuelve un documento por pagar, ¿sí? Porque una cosa es un contrato no es un documento de crédito. Entonces, solo con un contrato es mi acreedor. ¿Me explico? Ahí estamos, Lick. Gracias. Ok.
¿Los demás estamos claros? ¿Dudas? ¿Sí? Si a alguien no le quedó claro, este es el momento para poder hacer las consultas que consiguen. ¿Vamos bien? Ok. Entonces, si se dan cuenta, la empresa no tiene una sola cuenta que se llame activo o tampoco que se llame pasivo, no. El activo, pasivo y patrimonio son elementos de la contabilidad, de la que forman parte de la ecuación patrimonial. Pero dentro de cada uno de esos elementos realmente existen cuentas específicas como las que hemos visto: caja, bancos, clientes, inventarios, proveedores, documentos por pagar, documentos por cobrar, capital, etcétera. ¿Sí? Y esas cuentas se van a clasificar en los diferentes elementos de la ecuación patrimonial. ¿Van conmigo acá? Entonces, cada una de las cuentas registra información diferente. Acá la idea clave es que las cuentas contables son la unidad básica del sistema contable y que gracias a ellas es posible registrar, es posible clasificar, es posible controlar y es posible conocer en cualquier momento la situación financiera de cada elemento que forma parte de la empresa. ¿Sí? Cuando yo me refiero a elemento, me refiero a activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Ahora, estos elementos tienen su propia clasificación, ¿sí? Porque ya conocemos básicamente qué es una cuenta contable. Ahora surge una nueva pregunta. ¿Todas las cuentas son iguales? Y la respuesta es no. No todas las cuentas son iguales. Cada una tiene una función específica y por esa razón la contabilidad las clasifica en diferentes categorías. Entonces, ¿qué significa clasificar? Clasificar significa agrupar elementos que tienen características similares. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pensemos en una biblioteca, ¿sí? Para entender esto. Los libros no están colocados al azar, así como caiga, ¿verdad? Sino que se organizan por categoría, como historia, matemáticas, literatura o ciencias o contabilidad, etc. ¿Me explico? Si ustedes van a una biblioteca, no van a estar revolviendo los libros para encontrar el que ustedes quieren, no. Van a una categoría en específico y ahí están todos los libros de esa categoría que ustedes se puedan imaginar. ¿Correcto? En la contabilidad ocurre exactamente lo mismo. Las cuentas también se agrupan para poder facilitar su registro, su análisis e interpretación. ¿Correcto? ¿Van conmigo acá? Ahora, existen 5 grandes categorías. ¿Sí? Como ustedes lo pueden ver en el pentágono central. Observemos que todas las cuentas contables se organizan en 5 grandes categorías. Solo déjenme darle acceso a un compañero. Ahí estamos. ¿Ok? La primera de ellas es el activo. ¿Sí? Que el activo agrupa todas las cuentas que representan bienes, derechos y recursos económicos controlados por la empresa, de los cuales se espera obtener beneficios económicos futuros. En el activo vamos a encontrar cuentas como caja, bancos, clientes, inventarios, vehículos, edificios, entre otros. ¿Sí? ¿Por qué encontramos ese tipo de cuentas acá? Caja, porque maneja el efectivo que le pertenece a la empresa. O sea, es mío. Empresa es mío. ¿Sí? Yo soy empresa, es mío el efectivo. Entonces, caja es un activo. ¿Por qué? Porque es un bien que yo controlo. ¿Me explico? O es un recurso que yo controlo. Bancos, las cuentas bancarias son de la empresa, son mías, yo controlo ese recurso. ¿Sí? Y lo puedo volver efectivo rápidamente. Solo voy al banco, cambio un cheque o hago una transferencia y puedo pagar. ¿Me explico? Clientes, la cuenta de clientes a mí me da un derecho. La cuenta de clientes no son bienes, son derechos. ¿Por qué derechos? Porque yo tengo el derecho de cobrarle a una persona porque yo le vendí un producto al crédito.
y esa persona me tiene que pagar. Entonces yo tengo derecho de cobrar. ¿Me explico? Entonces entra o encaja dentro de la definición de activo. ¿Van conmigo acá? Esto es importantísimo porque si no entendemos esto, se nos va a complicar el resto de la práctica. ¿Van conmigo acá? Aquí sí necesito que me pongan mucha atención y si no les está quedando algo claro, que pregunten. ¿Sí? Como les dije al inicio, aquí no hay preguntas malas. Aquí toda pregunta es bienvenida. Aquí lo importante, o lo que a mí me interesa, es que ustedes puedan entender. No que se mecanicen en activo, van, caja, bancos, no. Sino que entender por qué. ¿Me explico? Ok. La cuenta de inventarios. Están todos los productos que yo tengo disponibles para la venta. Son bienes que yo controlo. Son recursos que me van a generar beneficios económicos en el futuro. ¿Por qué? Porque los voy a vender y al venderlos me van a generar una ganancia. ¿Van conmigo acá? Me generan un beneficio económico futuro. ¿Van conmigo? Vehículos. Vehículos es un bien que controla la empresa. Edificios es otro bien que controla la empresa. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Ahora vamos con el pasivo, que es el segundo elemento. El pasivo reúne todas las cuentas que representan obligaciones presentes de la empresa originadas por operaciones anteriores y que deberán pagarse a terceros. Por ejemplo, proveedores, préstamos bancarios, documentos por pagar, impuestos por pagar. ¿Por qué proveedores? Proveedores me genera una obligación de pagarle a mi proveedor. ¿Sí? Voy a registrar todas las deudas y obligaciones. Proveedores es una deuda y al mismo tiempo es una obligación. ¿Sí? Préstamos bancarios es una deuda y al mismo tiempo es una obligación con la entidad bancaria a la que yo le debo de pagar ese dinero que me prestó. Documentos por pagar es una deuda y es una obligación porque existe un documento que respalda que yo debo ese dinero. ¿Van conmigo? Impuestos por pagar es una obligación que está tipificada en las leyes tributarias de nuestro país. Yo debo pagar impuestos. Es una obligación. Esa sí solo es una obligación, no es una deuda, es una obligación. ¿Estamos claros acá? ¿Van conmigo? ¿No se me han dormido acá? ¿O ya se me aburrieron? ¿O mucha información? Ok. Ahora, vamos con el patrimonio, que es el tercer elemento importante, que son los tres elementos principales que forman parte de la ecuación patrimonial. El patrimonio, recordemos que comprende las cuentas que representan la participación residual de los propietarios sobre los activos después de deducir los pasivos. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que nos queda después de que a nuestros activos le restamos los pasivos? ¿Sí? Ahora, algunas cuentas que forman parte del patrimonio son el capital aportado, el capital autorizado o solo el capital, reservas, utilidades acumuladas o los resultados del ejercicio, que pueden ser pérdidas o ganancias. En la actualidad, en la información financiera no se pone ganancia o pérdida, se pone resultado del ejercicio. Y ese resultado puede ser positivo o puede ser negativo. Si es positivo, es una ganancia y si es negativo, es una pérdida. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Entonces, pero todo va a ser un resultado. ¿Me explico? Sí. ¿Sí? Ya después nosotros lo podemos reclasificar y decir, ok, yo tengo utilidades acumuladas, que son ganancias de años anteriores. O yo tengo pérdidas acumuladas. Ahí yo ya lo clasifico en una cuenta específica para saber qué es ese resultado. ¿Me explico? ¿Van conmigo? Entonces, el capital aportado, el capital autorizado es lo que nosotros aportamos para que la empresa pueda iniciar sus operaciones. Los socios aportan dinero, aportan bienes, aportan deudas y aportan obligaciones. ¿Sí? Yo puedo aportar un vehículo como puedo aportar
computadoras, como puedo aportar dinero, como puedo aportar una deuda, como un préstamo, entre otros. ¿Sí? Eso forma parte del capital. Las reservas, la reserva puede ser reserva para indemnizaciones, que quiere decir que yo estoy haciendo un colchón para en cuanto yo despida a un colaborador o renuncie, yo tenga el dinero disponible para poder pagarle sus prestaciones obligatorias. ¿Sí? O que yo tenga una reserva legal para que cualquier proceso legal que me surja, yo pueda cubrir ese pago por si pierdo un caso en juicio. Utilidades acumuladas, donde yo voy acumulando, como valga la redundancia, todas las ganancias que he obtenido en años anteriores o en periodos anteriores. Y el resultado del ejercicio, que es el resultado actual. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Ok. Ahora, la cuarta categoría. Aquí entramos a cuentas de resultados. La cuarta categoría son los ingresos, un bloque muy importante, ¿sí? Que esto es lo que más interesa a los accionistas, ¿verdad? Ingresos. Entonces, los ingresos agrupan las cuentas que representan los incrementos en los beneficios económicos obtenidos durante el periodo contable. ¿Cuál es el periodo contable? ¿Saben cuál es el periodo contable? El contable sería el mes en que hay cierre de, por así decirlo, cierre de mes, ¿verdad? Para entregar el informe. No, el periodo contable no es mensual. El periodo contable es del 1 de enero al 31 de diciembre. Correcto. ¿Sí? El periodo contable maneja todo el año. ¿Sí? Lo que nosotros hacemos mensualmente son cierres parciales. ¿Sí? ¿Estamos claros ahí? Entonces, cuando escuchemos hablar de periodo contable, nos vamos a referir del 1 de enero al 31 de diciembre de cada año. ¿Me explico? Y al mes es un cierre parcial o el trimestre. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces, estos beneficios económicos durante el periodo contable normalmente son consecuencia de las ventas de bienes o la prestación de servicios que da la empresa. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrar cuentas como ventas, honorarios o servicios prestados. Ventas, si yo me dedico a la compra y venta de productos. ¿Sí? Yo compro producto y lo revendo. Soy una empresa mercantil, soy un comerciante. Honorarios, si yo me dedico a la prestación de servicios profesionales, ese es mi ingreso, honorarios profesionales. Si yo me dedico a reparaciones técnicas, por ejemplo, digamos que yo reparo lavadoras, ese es un servicio prestado. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Solo tengo una duda, Glick, disculpe. Sí. ¿Dónde Claro. podemos conseguir todas estas cuentas que nos está explicando? Disculpe. ¿Cómo así conseguir? ¿O dónde podemos obtener esas cuentas para poder tenerlas escritas, anotadas? Ah, bueno, eso es muy buena pregunta. Eso va a formar parte de una tarea. Normalmente, a veces en algunos libros traen algunas cuentas y algunas definiciones para saber qué es lo que registra cada cuenta. ¿Sí? Pero digamos que lo que estamos viendo aquí solo son las clasificaciones que existen. Aparte están las cuentas específicas. Ya ventas, caja, bancos, documentos por pagar, documentos por cobrar, préstamos, etc. ¿Sí? Entonces, al finalizar, les voy a explicar en qué consiste la tarea, porque ustedes van a investigar un listado de cuentas que yo les voy a dar y les van a colocar su definición. ¿Sí? Para que nos familiaricemos con una cantidad de cuentas que digamos podrían ser las más comunes o las más utilizadas, para que vayamos relacionando conceptos y al momento de entrar ya en la práctica, ya más o menos tengamos idea de qué estamos hablando. Por ejemplo, si yo les digo, por ejemplo, deudores, entonces ya tenemos la definición ahí, ya sabemos de qué estamos hablando y qué se registra ahí.
Si yo les hablo de impuestos sobre la renta, entonces ya saben que hablamos ahí. Si yo les hablo de IVA por pagar o de débito fiscal, crédito fiscal, ya sabemos qué es lo que se maneja ahí. ¿Me explico? Si hablamos de ventas, descuentos sobre compras, costo de ventas, por ejemplo. Entonces, para tener ese contexto, yo les voy a dar un listado de cuentas y ustedes van a investigar sus definiciones. ¿Estamos claros acá? Y también vamos a ver temas de clasificación, pero yo creo que los temas ya de clasificación en sí, vamos a interiorizarlo para la segunda fase. Porque si no, no creo que nos vaya a dar tiempo de cubrirlo ahora, porque ya el próximo miércoles es nuestro examen. Ok. Entonces, ¿alguna duda con la categoría de ingresos? ¿Estamos bien? Ok. La quinta categoría, pero por ser la última no significa que sea la menos importante, es la cuenta de gastos. Y para mí, esto es muy, muy importante. Porque finalmente los gastos van a agrupar las cuentas que representan las disminuciones en los beneficios económicos y que son necesarias para que la empresa pueda desarrollar sus actividades. Entonces, algunos ejemplos de gastos, por ejemplo, pueden ser sueldos, la energía eléctrica, papelería y útiles, alquileres, las depreciaciones de los bienes, pago de honorarios, pago de comisiones a los vendedores. Me explico, pago de un flete para que me traiga mi producto. ¿Me explico? Pago de los impuestos de importación, de los aranceles de importación de productos. ¿Me explico? Entonces, son los gastos que a mí me sirven para que mi negocio funcione, que son necesarios y son útiles y que tienen relación con lo que la empresa se dedica. ¿Sí? Por ejemplo, el gasto de publicidad. ¿Publicidad qué significa? Que yo voy a promocionar mis productos, lo que yo vendo. ¿Van conmigo acá? Entonces, por ejemplo, un gasto muy común para empresas que ponen su publicidad, que compran televisiones o pantallas, ¿sí? Para poder proyectar ahí sus infografías de sus productos, sus fotografías de los productos, etcétera. ¿Han visto que en algunos negocios tienen televisiones donde está el menú, donde están los combos, etcétera? Sí, pero la mayoría de negocios tiene. Pero ¿qué pasa si la empresa compra una pantalla, pero dice el socio, me la voy a llevar para mi casa, pero la compré con dinero de la empresa? ¿Ustedes creen que eso es un gasto? ¿Que se pueda justificar de que es necesario para el negocio? ¿Verdad que no? Porque no se va a usar para el negocio. El propietario lo está usando en su casa para ver los partidos del Real Madrid. ¿Ya? Por ejemplo, si hay aquí del Barcelona, perdieron mi curso. Ah, son bromas. Entonces, la mayoría está llorando. No, son bromas. ¿Me explico? ¿Me voy a entender? Entonces, ahí entra algo, no sé si lo han escuchado, entre gasto deducible y gasto no deducible. ¿Sí? Que eso ya es más tributario. ¿Sí? Los gastos deducibles van a ser aquellos gastos que forman parte de la operación de mi negocio. Por ejemplo, yo tengo un puesto de helados. Contrato a una persona para que despache los helados y para que cobre. ¿Correcto? Ese sueldo que yo le pago a la persona es necesario para el funcionamiento de mi negocio. ¿Me explico? Pero si yo tengo un puesto de helados y compro, por ejemplo, y compro un carro, ¿será que en el carro voy a repartir helados? A menos que lo acondicione para repartir helados, ¿verdad?
Pero si me compro una camioneta último modelo y la uso para ir de mi casa y hacer mandados y pasear con mi familia, pero la compré con dinero de la empresa, es un gasto no deducible porque no tiene relación con el negocio o no es para específicamente continuar con el funcionamiento del negocio. ¿Me explico? Entonces, eso es algo muy importante que hay muchos emprendedores o empresarios que todavía no entienden la diferencia entre un gasto que es necesario para el negocio y un gasto personal. ¿Sí? Y a veces hay muchos propietarios que se pelean con el contador porque el contador les dice, se compró esto, pero esto es un gasto no deducible. Con esto no podemos rebajar nuestros impuestos porque es un gasto que no es necesario para el negocio o para el funcionamiento del negocio. ¿Me explico? ¿Alguien iba a hablar? Sí, yo, licenciado. ¿Sí? Los pasivos también pueden pertenecer a gastos, entonces, no sé si lo entendí mal. Es diferente. ¿Sí? El gasto es algo que yo ya no voy a recuperar. Pero el pasivo, yo sí puedo recuperar o me puedo recuperar de eso. Por ejemplo, una deuda se va a acabar en algún momento. ¿Sí? En un periodo determinado que se haya establecido. Puede ser 1 año, 3 años, 5 años, dependiendo del tipo de deuda. Pero un gasto siempre va a estar, va a ser constante. ¿Sí? No se va a terminar. Por ejemplo, si yo tengo trabajadores contratados, no voy a decir solo les voy a pagar 3 años. ¿Me explico? Les tengo que pagar durante todo el tiempo que yo tenga trabajadores. ¿Ya? Y yo ese dinero no lo recupero inmediatamente. ¿Me explico? Y también hay un tema entre definir qué es costo, por ejemplo, y qué es gasto. Por ejemplo, en pasivo nosotros vamos a registrar deudas y obligaciones, no gastos. Por ejemplo, si nosotros tenemos un pasivo, el pasivo es una obligación o es una deuda que la empresa va a tener con terceros y que va a pagar en el futuro. Pero el gasto es un desembolso necesario para poder administrar, para poder vender, para poder operar. Es diferente, por ejemplo. El pago de un flete. Digamos que yo compré una mercadería, pero esa mercadería está en Shela. Pero yo tengo que pagar un flete para que me traiga esa mercadería a la ciudad. ¿Sí? Fuera un pasivo, si yo la pagara después, me dijeran, bueno, el flete lo paga en 2 meses. Ya, incluso se puede firmar un documento, entonces sería un documento por pagar, sería una deuda. ¿Van conmigo acá? Pero los fletes no funcionan así. Cuando ustedes hacen un flete de cualquier cosa, se paga en el momento de recibir el producto. O incluso algunas empresas lo cobran antes. ¿Me explico? Entonces aquí también tiene que ver una cuestión de tiempo y momento en que se hace el desembolso del dinero. Si yo no pago el flete en el momento que me lo están diciendo, yo no puedo tener mi producto en el momento que yo lo necesito. ¿Me explico? Entonces es un desembolso en el momento para poder poner mi producto a la venta en el menor tiempo posible. ¿Me explico? No sé si estamos claros ahí. ¿Quién fue Marlon? Sí, Lick, todo claro. ¿Sí? Los gastos ¿Estamos al final claros? son como pérdidas, se podría decir Se podría decir. definitivamente pérdidas. Sí. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Ok. Entonces ahora vamos a comprobar si en realidad me pusieron atención. Les voy a mencionar algunas cuentas, ¿sí? Y ustedes me van a mencionar ahí en el chat o los que quieran levantar la mano para decirlo en el micrófono, lo van a poder hacer. Entonces les voy a mencionar algunas cuentas y ustedes van a tener que analizar y decirme a qué
categoría pertenece, si pertenece al activo, al pasivo, al patrimonio, al ingreso o al gasto. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Entendimos la dinámica? Ok. Entonces, por ejemplo, si yo les digo la cuenta de caja, ¿en qué categoría la clasifican? En el activo. En el activo. Ok. También lo pueden escribir los que no quieran activar su micrófono. Por ejemplo, la cuenta de proveedores. ¿En qué categoría lo clasifican? Pasivo. Pasivo, Oli. ¿Qué? La cuenta de ventas. Ingresos. ¿Qué? Activo. ¿La cuenta de ventas en activo? Ingresos. ¿Quién dijo activo? Quiero escuchar por qué dijo activo. ¿Alguien dijo activo? No es por nada malo, sino que simplemente quiero ver el razonamiento, ¿sí? Pero realmente la cuenta de ventas es un ingreso, porque ahí vamos a registrar todo el dinero que nos ingresa por concepto de ventas, ¿sí? ¿Estamos claros acá? Por ejemplo, si yo les digo energía eléctrica. Gastos. Gastos. Ok. Gastos. Si yo les digo vehículos. Activo. Activo. Si yo les digo sueldos. Gastos. Gasto, Oli. Gastos. Oli. Ok. Si yo les digo clientes. Activo. Oli. Activo. Si yo les digo préstamos bancarios. Pasivo. 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 Pasivo, porque es una deuda. Si un préstamo bancario es una deuda. Si yo les digo, veamos. Ojo con esta cuenta. A ver si alguno. Yo imagino que los que son contadores, sí. Por ejemplo, gastos de organización. ¿En qué categoría lo clasifican? Tal vez en ingresos. Gastos de organización. Ok. Gastos. Ok. ¿Alguien más? Y gastos. Para mí sí, gastos. Ok. Ojo, no se dejen, les dije, no se dejen llevar por el nombre. ¿Sí? ¿Qué son gastos de organización? ¿O qué creen ustedes que son gastos de organización? Pasivo. ¿Un pasivo? O sea, pero qué, digamos, ¿cuál sería su definición? ¿Qué se registra en la cuenta de gastos de organización? ¿Alguna idea? Lo que ustedes consideren, no tiene que ser exacto. A ver, gastos. Son inicios de costos de una empresa. Pagar. Ok. ¿Como cuál, por ejemplo? La publicidad. Pagos de abogado, notario, derecho, registro mercantil. Ok, la publicidad no entraría ahí, pero sí. La compañera tiene razón. Los gastos de organización van a ser todos aquellos gastos que yo haga para poder formalizar mi negocio. Por ejemplo, el honorario que yo le hice al abogado para que me hiciera la escritura de constitución, los honorarios que yo le pagué al auditor para que me inscriba en la SAT o al contador, los honorarios que yo le pagué al abogado o al auditor para que me inscriban al registro mercantil, me saque mi patente de comercio, entre otros, para que me habiliten libros. Para que me saquen una licencia sanitaria, para que me gestionen mi licencia ambiental, dependiendo del negocio, etcétera. ¿Me explico? Todos aquellos gastos necesarios para poder iniciar operaciones se registran en gastos de organización. Sin embargo, aunque la cuenta se llama gastos de organización, la cuenta se clasifica en el activo. ¿Sí? No es un gasto. ¿Por qué? Porque se considera una inversión. ¿Sí? Se considera un bien, porque esos documentos a mí me facultan para poder iniciar
operaciones de mi negocio. ¿Me explico? A pesar que yo desembolse dinero. ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Les doy otra cuenta similar, por ejemplo, gastos de instalación. ¿En patrimonio? Patrimonio, ok. ¿Alguien más? Les repito la cuenta, gastos de instalación. ¿Qué se imaginan que se registra en esa cuenta? Yo creo que es un pasivo, pero no sé si estoy Ok. correcto. No importa. Yulisa. Buenas tardes, Lick. Buenas Con tardes. una duda, ¿eso no tendrá que ver con lo del arrendamiento del local del negocio o algo así? Tiene relación. No es arrendamiento como tal, pero se relaciona con. Lick, eso, yo pienso que eso es los gastos de instalación, son los gastos que va a hacer uno cuando alquila a un local y le tiene que hacer todo el tipo de reparación o algo similar. Perfecto. Lick, disculpe, son ¿Sí? los inmuebles. Ok. Ok. Son ¿Alguien más? ¿Iba a terminar de hablar, compañera? Solo era de esos, de los muebles que utiliza para un negocio. Ok. Está relacionado. Por ejemplo, el compañero tenía mucha razón en lo que nos decía. Por ejemplo, yo arriendo un local. Digamos que yo voy a poner un puesto de hamburguesas. ¿Sí? Pero el local a mí me lo alquilan sin nada. Ni siquiera está pintado, no tiene equipo, nada. ¿Sí? Entonces, yo tengo que ponerle piso, tengo que mandarlo a pintar del color que yo necesito de mi negocio, tengo que mandar a hacer los rótulos, tengo que mandar a poner todo mi equipo, mis estufas, mi extractor de olores, los refrigeradores, la máquina para freír papas, tengo que poner mi mostrador, ¿me explico? Tengo que poner aire acondicionado. ¿Estamos claros acá? Entonces, todos esos gastos que yo hago para arreglar mi negocio, para poder empezar operaciones, se llama gastos de instalación. Y no es un pasivo, no es un gasto, no es un patrimonio y tampoco es un ingreso, es un activo. ¿Sí? Porque por lo general se da siempre al inicio de las operaciones. Y cualquier reparación adicional que yo haga se va a la cuenta de gastos de instalación. Pero no voy a registrar una, por ejemplo, se me arruinó ¿cómo se llama el cosito del baño? ¿Cómo se llama? Yo escucho que le dicen sapito, ¿no? Es el sapito. El sapito, no sé cuál será su nombre técnico, pero el sapito, se arruinó el sapito del baño. Eso no es como tal un gasto de instalación, ¿sí? Sino que, yo voy a remodelar el baño, lo voy a pintar, le voy a poner azulejos, voy a poner cubículos, voy a instalar nuevos sanitarios, nuevos vejitorios. ¿Me explico? Eso es un gasto de instalación. Me van a hacer la instalación eléctrica para poner pantallas, porque necesito aquí un toma corriente, necesito aquí una conexión de cierto voltaje. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? Y eso es un activo. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Es un activo porque está generando beneficio, ¿va? Nos va a generar un beneficio económico en el futuro. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, ¿qué pasa? No me tengo que dejar llevar por el nombre de la cuenta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Analizar el contexto. ¿Estamos claros acá? Ok. ¿Alguna duda? ¿Sí? Ahora, aquí hay una reflexión importante. Por ejemplo, las primeras tres categorías, que son el activo, pasivo y patrimonio, forman parte del estado de situación financiera. ¿Se recuerdan que al inicio hablamos de que habían 5 estados financieros básicos? ¿Se recuerdan de cuáles son?
¿Se recuerdan o no se recuerdan? ¿No? Los 5 estados financieros son el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio, el estado de flujos de efectivo y las notas a los estados financieros. Entonces digamos que esos son los informes financieros que existen y dentro de esos informes financieros se van a reportar estas categorías, ¿sí? Y se van a reportar los resultados de los elementos que son activo, pasivo y patrimonio, ingresos y gastos. ¿Estamos claros acá? Entonces, cada una de estas categorías es un elemento de los estados financieros. Entonces, las primeras 3 categorías que forman parte de la ecuación patrimonial, activo, pasivo y patrimonio, forman parte del estado de situación financiera, ¿sí? Porque muestran la posición económica financiera de la empresa en una fecha determinada. En cambio, los ingresos y los gastos forman parte del estado de resultados porque permiten medir el desempeño económico durante un periodo de tiempo. ¿Estamos claros acá? Y los otros estados financieros toman información de estos 2 estados financieros que son los principales para poder desarrollar todo lo demás que se trabaja en los demás estados financieros. ¿Estamos claros? Entonces, acá el punto clave es que toda cuenta contable pertenece a una única categoría e identificar correctamente esa clasificación es el primer paso para poder registrar adecuadamente las operaciones de una empresa y elaborar estados financieros confiables. ¿Estamos claros acá? Entonces, no es solo decir, bueno, compré mercadería y lo voy a poner acá. Pero también me hicieron un depósito. También lo coloco acá. ¿Me explico? Entonces no se tendría un orden, no se sabría qué está ahí, o si gané, o si perdí, o cuánto me deben, o cuánto debo. ¿Me explico? Sería un despelote total. Entonces, estas clasificaciones nos ayudan a tener nuestra contabilidad ordenada y a que nuestra información financiera nos revele la información que realmente necesitamos saber de cómo va mi negocio. ¿Estoy perdiendo? ¿Estoy ganando? ¿Es rentable para mí o va a ser rentable en el futuro? ¿Me explico? Porque eso es lo que un pequeño empresario quiere saber. Yo voy a poner un negocio no para perder, si yo necesito ganar. ¿Me explico? ¿Estamos claros acá? ¿Dudas? Ok. Ahora, vamos a ver el estado de situación financiera. Lo vamos a ver en su sentido teórico, ¿sí? Más adelante ya vamos a elaborar o a hacer todo el proceso para elaborar estados financieros. Ahora, hasta ahora hemos estudiado los 3 elementos fundamentales de la ecuación patrimonial, activo, pasivo, patrimonio, y nos abrimos a un mundo también de otras categorías que son ingresos y gastos, ¿correcto? Pero imaginemos la siguiente situación. Por ejemplo, un inversionista que quiere saber si una empresa tiene suficiente dinero o si tiene muchas deudas o cuánto realmente le pertenece a los propietarios de esa empresa, ¿cómo podría ese inversionista saber o conocer toda esa información? ¿Sí? Y la respuesta es mediante el estado de situación financiera. Entonces, si nosotros definimos técnicamente qué es el estado de situación financiera, algunos le llamarán balance general, ¿sí? Que no hay ningún problema, pero su nombre técnico ahora es estado de situación financiera. Al menos acá en el curso lo vamos a manejar como estado de situación financiera. El que me ponga balance general en algún examen, 0. ¿Estamos claros acá? Es el criterio que vamos a utilizar. Allá afuera ustedes van a poder decirle balance general, estado de situación financiera, estado financiero, como ustedes quieran. Acá, en este curso conmigo, le vamos a decir estado de situación financiera. En algunos elementos yo lo voy a poner como balance general para que lo relacionen. Porque a algunos me he dado cuenta que no se les queda el nombre de estado de situación financiera, sino que se les hace más fácil manejarlo como balance general. Entonces lo voy a usar únicamente para contextualizar o para poder explicar y para que me puedan comprender. ¿Sí?
pero en evaluaciones, en tareas, es estado de situación financiera. ¿Estamos claros? Va a quedar grabado en la clase, entonces después no van a poder decir ¿por qué saqué 0 en este ejercicio? Porque puso balance general. ¿Estamos claros acá? ¿Entendido? Ok. A sus órdenes. Ok, entonces, el estado de situación financiera, también conocido por algunos como balance general o por la gran mayoría como balance general, es un estado financiero básico, ¿sí? Que presenta los activos, pasivos y patrimonio de una empresa en una fecha determinada de tiempo y muestra la situación financiera del negocio. Acá es importante destacar una frase de esta definición que es una fecha determinada de tiempo. Eso significa que este estado financiero muestra una fotografía de la empresa en un momento específico. Por ejemplo, el estado financiero al 31 de diciembre de 2025. Entonces, eso es una fotografía a esa fecha. ¿Sí? O un estado de situación financiera al 30 de junio del año 2026. Esa es una fotografía a esa fecha determinada. ¿Me explico? O el estado financiero al finalizar un mes, porque la mayoría de contabilidades se hacen cierres mensuales. Entonces es una fotografía de ese tiempo en específico. ¿Estamos claros acá? Entonces, para entenderlo mejor, observemos este edificio. ¿Sí? ¿Pueden observar bien el edificio de la presentación? Si observan bien, cada nivel representa uno de los componentes del estado de situación financiera. Componente o elemento del estado de situación financiera. Van conmigo acá, tenemos el activo, pasivo y patrimonio. ¿Sí? El primer nivel representa el activo, que está en la parte superior. Y aquí se presentan todos los recursos que posee la empresa, como el efectivo, los bancos, inventarios, edificios, vehículos, maquinarias, cuentas por cobrar, etc. ¿Sí? Ok. En otras palabras, se responde a la pregunta de qué posee la empresa. ¿Sí? El activo. ¿Me explico? En el segundo nivel está el pasivo. ¿Sí? Que aquí van a aparecer todas las deudas y obligaciones que la empresa tiene con terceros. Ya hemos dado muchos ejemplos: préstamos, proveedores, impuestos por pagar, documentos por pagar, cuentas por pagar, ¿sí? Y cualquier otra deuda que yo tenga con terceros. Y que este elemento responde a la pregunta que es ¿qué debe la empresa? Si nosotros nos preguntamos qué debe la empresa, vamos al pasivo. Si nos preguntamos qué posee la empresa, vamos al activo. ¿Me explico? Y el tercer elemento, ¿sí? Que está hasta abajo, que es la base, finalmente encontramos el patrimonio. Y aquí se presenta la participación que corresponde a los propietarios después de descontar todas las obligaciones. Capital autorizado, capital aportado, reservas, utilidades, pérdidas, resultado del ejercicio, etc. ¿Sí? Que este componente responde a la pregunta de qué parte de la empresa le pertenece realmente a los propietarios. ¿Estamos claros acá? Si yo quiero saber cuánto vale la empresa, me voy al patrimonio, porque eso es lo que realmente le pertenece a los propietarios. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Entonces, los tres niveles forman este edificio, que se llama estado de situación financiera. ¿Ok? Entonces, de la misma manera, activo, pasivo y patrimonio forman un solo estado financiero, ¿sí? No son documentos separados, ¿sí? Todos aparecen juntos para mostrar la situación financiera completa de la empresa. ¿Lo podemos presentar por separado? Legalmente no, internamente de la empresa sí, para determinar cuestiones específicas, ¿sí? Pero en realidad el informe como tal del estado de situación financiera debe contener los tres elementos sí o sí obligatoriamente. ¿Sí? Porque aquí es donde se va a manifestar la ecuación patrimonial. Activo es igual a mi pasivo más mi patrimonio. ¿Estamos claros acá? Ahora,
quiero hacerles unas preguntas muy sencillas, ¿sí? Por ejemplo, si una empresa posee mucho efectivo, varios edificios, posee maquinarias, vehículos e inventarios, ¿en qué parte del estado de situación financiera debe aparecer esa información? ¿En el activo? En el activo. Correcto, exactamente. Perfecto. Ahora, si la empresa tiene préstamos bancarios pendientes de pagar, varias facturas por pagar a proveedores, ¿en qué parte del estado de situación financiera aparecerían esas obligaciones? Pasivo. Perfecto. Y si después de restar todas las deudas que todavía queda un valor que le pertenece a los propietarios, ¿dónde se presenta esa información? Patrimonio. Perfecto. Entonces, ¿ven cómo vamos relacionando todos los conceptos? Entonces, prácticamente ustedes, cuando escuchen estado de situación financiera, rápido les va a venir a la mente activo, pasivo, patrimonio. En el activo yo puedo encontrar X, Y situación. En el pasivo puedo encontrar ABC. Y en el patrimonio X, Y, Z. ¿Me explico? ¿Sí? Y eso ya lo podemos hacer de manera mental, no mecanizada. ¿Sí? ¿Estamos claros acá? Ahora, por ejemplo. Digo una pregunta. ¿Sí? Como dice usted que, la contabilidad a veces no es que tenga que ser mecanizada, ¿va? O sea, por ejemplo, cuando encontramos cuentas de un activo, no necesariamente tiene que ir en un orden. No sé si me la puede formular de otra forma. Por ejemplo, digamos que hagamos que estamos realizando el libro diario, ¿verdad? Y después vamos a hacer el balance o el estado de resultados, ¿verdad? Ajá. Todas las cuentas que van activo, por ejemplo, yo utilizo caja. Sabemos de que caja casi que va al inicio. Uh-huh. La puedo colocar, por ejemplo, en una partida, en una quinta línea, una sexta línea, no sé. Depende. Lo ideal es que no. Siempre mantienen una jerarquía. Sí, las cuestiones que tienen facilidad a convertirse en efectivo, que son efectivo, van al inicio. ¿Sí? Y después van los activos fijos. Pero eso va a depender de qué tipo de estado de situación financiera usted realice. ¿A qué me refiero? Porque usted lo puede realizar de dos formas. Porque aquí vamos a entrar a otras clasificaciones del activo y del pasivo y del patrimonio. ¿Sí? Dentro del activo, que esa es la siguiente información, vamos a encontrar dos clasificaciones, que es el activo corriente y no corriente. Si nosotros vamos a hacer estado de situación financiera con base a las NIF para las pymes, vamos a empezar con el activo corriente. Y el activo corriente van a aparecer todas esas cuentas que se pueden realizar fácilmente o que se pueden convertir en efectivo fácilmente. Y en el no corriente vamos a registrar todos los bienes de la empresa que representan un valor significativo. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces va a depender, porque si yo uso NIF plenas o NIF full, primero voy a presentar el no corriente, o sea, voy a presentar mi edificio, mi maquinaria, mis vehículos, y luego presento caja, bancos. ¿Me explico? Porque son para diferentes usos. ¿Me explico? Ahí estamos, gracias. ¿Sí? De que por poder ponerlo, puedo. Pero lo correcto es que mantengan un orden. Y que ese orden no varíe. ¿Verdad? ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok. ¿Alguna duda del estado de situación financiera? Les pongo otro ejemplo. Pensamos en una persona que desea comprar una empresa, un inversionista, y que quiere comprar un negocio ya establecido. Antes de tomar la decisión, probablemente va a querer responder esas tres preguntas fundamentales. ¿Qué bienes posee la empresa? ¿Cuánto debe? ¿Y cuál es el valor que realmente pertenece a los propietarios? ¿Sí? Esas tres preguntas siempre deben de estar presentes. Entonces, toda esa información la va a encontrar en un solo documento que es el estado de situación financiera.
Entonces acá el punto clave es que el estado de situación financiera es un estado financiero básico que representa en una fecha determinada los activos, pasivos y patrimonios de una empresa, permitiendo conocer su posición financiera y evaluar los recursos que posee, ¿sí? Evaluar las obligaciones que mantiene y el valor residual que corresponde a sus propietarios. Y el estado de situación financiera se conoce también por ser un estado financiero estático. ¿Qué significa eso? Que siempre lo vamos a presentar a una fecha determinada. Vamos a ver la diferencia cuando estemos viendo el estado de resultados, que el estado de situación financiera lo vamos a poner, por ejemplo, estado de situación financiera de la empresa XYZ al 31 de diciembre de 2025, por ejemplo, o al 30 de junio de 2026. En cambio, el estado de resultados es un estado financiero dinámico y ese sí lo vamos a presentar por un periodo de tiempo determinado. Por ejemplo, estado de resultados de la empresa XYZ del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025. Un periodo cerrado, ¿sí? Entonces, esas diferencias son las que vamos a ir viendo más adelante. Si no hay dudas del estado de situación financiera, vamos con la clasificación del activo, que era lo que yo les mencionaba anteriormente con la pregunta del compañero, ¿sí? Entonces, ya sabemos que es un activo. Son todos los bienes y derechos que posee una empresa y que pueden generar beneficios económicos futuros, ¿correcto? ¿Estamos bien ahí con lo que es activo? Ahora, no todos los activos cumplen esa misma función. Algunos se utilizan o se convierten en dinero rápidamente, mientras que otros permanecen en la empresa durante muchos años. Esa es la diferencia entre esta clasificación. Entonces, por esa razón, la contabilidad la clasifica los activos en dos grandes grupos. Activo corriente. Primero, vamos a entrar primero al activo corriente, ¿sí? La definición técnica de activo corriente es que van a ser todos o son todos los recursos o son los recursos que la empresa espera convertir en efectivo, espera vender o consumir durante su ciclo normal de operaciones o dentro de los 12 meses siguientes a la fecha del estado de situación financiera. Entonces, no pasa de un periodo contable. ¿Me explico? Que se puedan convertir o realizar en efectivo. ¿Estamos claros acá? Si un activo se convertirá en efectivo o se va a utilizar antes de los 12 meses, se va a clasificar como activo corriente. Por ejemplo, el efectivo, que ya es dinero disponible. Los bancos, que es dinero depositado en las cuentas bancarias, que yo puedo hacer una transferencia y se realiza el pago. Yo puedo emitir un cheque, lo cambian y está realizado el pago. O yo puedo ir a sacar dinero de las cuentas bancarias y ya tengo el efectivo. O sea, lo puedo realizar en dinero rápidamente. ¿Me explico? El inventario, las mercaderías que la empresa espera vender. Si yo lo vendo, obtengo dinero, ya sea en el banco o en efectivo. ¿Estamos claros acá? Las cuentas por cobrar es dinero que los clientes me van a pagar en un corto plazo. ¿Sí? Entonces, todos los activos tienen algo en común. Se espera utilizarlos o convertirlos en efectivo en menos de un año. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros acá con el activo corriente? Ok, a ver, les pregunto. Si una empresa tiene 150,000 quetzales depositados en una cuenta bancaria, ¿ese recurso sería activo corriente o activo no corriente? Activo corriente. Corriente. Activo corriente, ¿por qué? Porque está en la cuenta de banco. ¿Ok? Porque el dinero está disponible inmediatamente. ¿Sí? Si yo los necesito, puedo ir al banco, los retiro y ya los tengo en efectivo. ¿Me explico? Tal vez no es así de rápido, pues, pero ese mismo día yo los puedo obtener en efectivo. ¿Ya? ¿Me explico? ¿Dudas con el activo corriente? Ahora observemos el otro grupo, que es el activo no corriente. La definición del activo no corriente son los bienes y derechos
que la empresa adquiere para poder utilizarlos de forma permanente en sus operaciones y cuya permanencia o recuperación se espera en un plazo superior a un año. Aquí cambia completamente la cosa. ¿Sí? Entonces, estos activos no fueron comprados para venderlos rápidamente, sino para ayudar a que la empresa funcione. Por ejemplo, un edificio. Si la empresa es propietaria de ese edificio. Si solo alquilo, entonces no es un activo. ¿Qué sería? Si yo pago alquiler, ¿qué sería? Pasivo. ¿Un pasivo? ¿Yo debo el alquiler? ¿O lo voy pagando mes a mes? No corriente. Un alquiler es un pago que yo realizo. Cuentas por pagar. No, porque el alquiler no lo voy a deber, lo tengo que pagar a fin de mes. Es un gasto. El alquiler es un gasto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un desembolso que yo hago en el momento, que lo tengo que pagar, ¿verdad? No, el alquiler no lo pago firmando un documento, se lo pago dentro de un año, ¿me explico? ¿Estamos claros acá? Entonces, si yo soy dueño del edificio como empresa, es un activo, porque es un bien que me pertenece, que yo controlo como empresa. ¿Estamos claros acá? Si no es mío y yo lo estoy alquilando, entonces para mí va a representar un gasto el alquiler de ese lugar. ¿Estamos claros? Vamos acá a que no nos tenemos que mecanizar en la forma de la contabilización como tal. ¿Van conmigo? ¿Van entendiendo lo que les quiero decir? Sí. ¿Sí? Ok. También tenemos las maquinarias. Las maquinarias no es algo que vamos a vender, sino que nos va a ayudar a producir. ¿Sí? Dependiendo del tipo de negocio también, ¿verdad? Tenemos los vehículos para repartir las mercaderías. El mobiliario que va a servir para las cuestiones administrativas. ¿Sí? El equipo tecnológico que también nos va a servir para llevar el control de nuestras operaciones. ¿Estamos claros acá? Entonces, una empresa utiliza estos activos durante varios años para poder producir bienes o para poder prestar servicios. ¿Estamos claros acá? Ahora, otra pregunta. Si una empresa compra un camión para repartir sus productos durante 5 años, ¿ese camión pertenece al activo corriente o al activo no corriente? Al activo no corriente. Al no corriente. ¿Estamos claros? Sí. Ahora, observen, si los comparamos, observen que la diferencia no está en el valor del activo. ¿Sí? Un activo puede costar poco o mucho. Lo que realmente determina su clasificación es el tiempo que va a permanecer en la empresa o el momento en que se va a convertir en efectivo. ¿Estamos claros acá? Eso es lo que a muchos les cuesta entender y es de lo más importante. Una clasificación adecuada nos da mayor validez en la información financiera que se presenta. ¿Estamos claros acá? ¿Sí? Ahora, comparemos ambos grupos. El activo corriente está formado por recursos que la empresa espera convertir en efectivo o consumir en un plazo menor a un año. Son activos que participan constantemente en las operaciones diarias del negocio, como el efectivo, los bancos, los inventarios, las cuentas por cobrar. ¿Sí? En cambio, el activo no corriente está integrado por los bienes que la empresa adquiere para utilizarlos durante varios años, que no se compran para venderlos rápidamente, sino que se tienen para apoyar el funcionamiento y crecimiento del negocio. ¿Sí? Entonces aquí encontramos los edificios, la maquinaria, los vehículos, mobiliario, equipo de cómputo, etc. ¿Sí? En otras palabras, la diferencia no va a estar, les repito, en cuánto vale un activo, sino en el tiempo que va a permanecer en el negocio. Si se utilizará o se va a convertir en efectivo en menos de un año, va a ser un activo corriente.
si va a pertenecer en la empresa o va a permanecer, perdón, en la empresa más de un año para apoyar operaciones del negocio, va a ser un activo no corriente. Disculpen que sea un poco repetitivo, pero necesito que les quede claro. ¿Estamos claros? ¿Dudas? Antes de terminar la clase, son las 6:28 tengo yo. Les voy a mencionar algunos activos y ustedes me van a decir si van en el corriente o en el no corriente, ¿correcto? Lo pueden escribir en el chat si gustan. Por ejemplo, dinero en caja. ¿Corriente o no corriente? Corriente. Corriente. Perfecto. Una cuenta por cobrar a un cliente. Corriente. 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 Una computadora de oficina. No corriente. No corriente. No corriente. Un camión. No corriente. No corriente. Un escritorio. No corriente. Activo no corriente. Corriente. Una impresora. No corriente. Activo no corriente. Un resma de papel. No corriente. Corriente. Un resma de papel. Corriente. Activo corriente. 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 Un resma de Siento que papel es corriente porque es parte corriente. del inventario. Es corriente. Lo que pasa es que un resma no lo acabamos en una semana, puede ser. O no lo acabamos en 3 meses. Pero no pasa de un año. ¿Me explico? Es un artículo que se puede consumir en poco tiempo. ¿Estamos claros acá? Sí, Lick. Sí, Lick. Sí. Por ejemplo, artículos de limpieza. Corriente. Corriente. Activo corriente. Corriente. El café para la oficina. Corriente. Activo Corriente. 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 Por ejemplo, ¿qué será? Veamos. Me bloqueé. El inventario. Internet. El internet. No corriente. El internet es un gasto. Gasto. Activo no corriente. El internet es un gasto. Porque no me pertenece el internet. ¿Me explico? Gracias, Lick, por explicar. Corriente. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces, para culminar. Perdón, se me fue la diapositiva. Ya me adelanté a todo lo demás. Ok. Entonces, para terminar, aquí el punto clave es que los activos se van a clasificar según el tiempo en que se espera convertirlos en efectivo o utilizarlos. ¿Sí? Si el plazo es menor a un año, activo corriente. Si va a permanecer en la empresa por más de un año, se clasifican como activos no corrientes. Si ustedes ven aquí, dice ambos caminos impulsan el crecimiento y la solidez financiera de la empresa. Aunque son caminos diferentes, nos llevan a un mismo destino o nos pueden llevar a un mismo destino. ¿Estamos claros? Sí, Lick. ¿Sí? Ok. Entonces, la evaluación teórica va a entrar hasta este tema. Hasta la clasificación del activo. Para la fase 2, ya no vamos a evaluar tanto teoría, vamos a evaluar solo práctica, pero vamos a desarrollar los conceptos de las demás clasificaciones del pasivo, de los ingresos, gastos y demás. ¿Estamos claros? Porque eso es importante para los ejercicios que vamos a desarrollar. Entonces, ¿qué examen es el que tienen que aprovechar a sacar la máxima nota posible? Este examen. Este. Porque los otros dos van a decir, uff, yo hubiera sacado los 20 puntos en el primero. Se los aviso. Nada, son bromas. Si ustedes ponen de su parte y entienden y practican y estudian, no se les va a dificultar. ¿Sí? Viene fácil el examen. Si estudian es fácil. Ay, no. Sí va a tener parte de práctica relacionado con las ecuaciones patrimoniales. ¿Sí? ¿Estamos claros? Entonces va a haber parte teórica
parte práctica. Entonces yo les voy a mandar un material. También se pueden apoyar de las diapositivas donde van a estar las definiciones técnicas de los conceptos que hemos desarrollado hasta el momento. ¿Dudas? Solo una consulta, tal vez no sé si hablo por todos o por mi persona, así como nosotros no tenemos como que un curso después del suyo, ¿verdad? Así como en el parcial habría posibilidades que se empezara en la clase o el parcial como que media hora un poquito más tarde para que nos diera chance como que ya estar en casa para empezar tipo 5:30, habría posibilidades. Y Miren, bueno, que todos estén de acuerdo, ¿verdad? ok. Y que usted tenga sus posibilidades también. Ok, miren, por mi parte, yo no tenía ningún problema, pero yo tengo curso después. Entonces, yo no podría esperarme hasta las 5:30. Y tampoco podría darles más tiempo de las 6:30. ¿Sí? Ustedes lo pueden empezar a las 5:30, lo pueden empezar a las 5:30, solo que tendrían solo 1 hora para hacer su examen. Realmente el examen no está para 1 hora y media. Si ustedes leen, estudian y practican las ecuaciones patrimoniales, no está para 1 hora y media. Lo podrían hacer en media hora. ¿Sí? Una consulta, disculpe. ¿Sí? ¿Va a ser la cámara abierta el examen? Sí, tienen que tener la cámara activa. Gracias. ¿Sí? ¿Va a tomar asistencia, licenciado? Sí. Se toma asistencia. Ah, no, pero yo le pregunto el día de hoy. Ah, sí. Sí, también. Entonces los que puedan activar su cámara de una vez, ya se me había olvidado. Gracias. O sea que ahorita ya no tienen otra clase. No, Lick, para nada. No, ya no. Esa información me sirve para la práctica porque ustedes van a querer más tiempo. Ok. Entonces, me regalan una sonrisa para su cámara, por favor, a la cuenta de 3. Una enorme sonrisa a la 1, a las 2 y a las 3. Ahí estamos. Muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes un miércoles más. Ahí al grupo les mandé un video para que nunca se les olvide los estados financieros básicos. O cuando hablen de estados financieros se van a recordar a este link me los enseñó de esta forma. Nunca se les va a olvidar. Bueno, espero yo, ¿verdad? Gracias, licenciado. Entonces, Feliz tarde. Un gusto. Que tengan feliz noche. Y nos vemos el próximo miércoles, en la evaluación a las 5. De 5 a 6:30 va a estar habilitada la plataforma. ¿Sí? Solo una consulta, Lick, disculpe. ¿Sí? La tarea la subió ya a la plataforma. Disculpe. La de las cuentas que les dije todavía no. Las voy a subir más tarde. Muchas gracias. ¿Sí? Feliz Ok. noche, Lick. Feliz noche, un gusto saludarles. Nos vemos. Lick, con una